Flamengo, campeón de la Copa Libertadores. Supremacía de los brasileños que han ganado las últimas 7 Copas Libertadores. Un fútbol brasileño que sigue creciendo en lo deportivo y en lo económico, y un fútbol argentino empobrecido en lo futbolístico y en lo económico. Un fútbol argentino que ya no está a la altura del brasileño. Flamengo tetracampeón, todo fue una fiesta. Palmeiras no tuvo remates a portería, no tuvo ni un solo remate al arco en la final de la Copa Libertadores de América. Porque a lo largo deste partido el equipo propositivo foi Flamengo. E aí galera, beleza? Bora dar uma olhada aí nas reações da imprensa argentina falando nesse título do Flamengo, né? O primeiro tetracampeão no futebol brasileiro, igualando aí River Plate, Estudiantes, e também o Brasil igualando os argentinos no título de Libertadores, né? 25-25, então os argentinos caíram na realidade aí, depois do Flamengo vencer o Palmeiras por 1-0 na final da Copa Libertadores. Vamos ver o que os argentinos falaram. Se você curtiu, já deixa o like, inscrito no canal. Tamo junto, beleza, galera? Bora pro vídeo. Campeón de la Libertadores. Claro que sí, Flamengo, campeón de la Copa Libertadores, el mejor equipo de la Copa, se consagró. No siempre ocurre que el equipo con los mejores jugadores termina siendo campeón, y esta vez pasó. Flamengo, cuarta Copa Libertadores en su historia, en una final discreta disputada en el Monumental de Lima con 80.000 personas, en la misma cancha donde había derrotado a River en 2019, en aquella final recordada. Ayer le ganó 1-0 a Palmeiras. Tuvo esta ayudita de Darío Herrera y de Paleta en el bar, porque esto era roja. Qué feo golpe. Eso era roja, y finalmente le perdonaron la vida a Eric Pulgar, al chileno. Y el gol de Danilo, el gol del título, el cabezazo, qué alto saltó, qué bien cabeció, puso la pelota contra un palo. Danilo, que es el primer jugador en la historia del fútbol en ser bicampeón de la Champions, 2 con el Real Madrid, y bicampeón de la Libertadores. Mirá. Primero con el Santos y ahora con el Flamengo. Qué bien. Hay que ganar 2 Champions, 2 Libertadores. ¿No? Esto no es penal, la pide el Flaco López, pero no es penal. ¿No se lo dieron? No, no se lo dieron porque no era, básicamente. Ok. Sobre el final del partido, esa situación clarísima que tuvo Víctor Roque para el empate del Palmeiras no se le dio. Flamengo, que tuvo como una de las grandes figuras durante todo el campeonato al que viste de amarillo, Agustín Rossi, el ex arquero de Boca. Sin dudas, hoy el mejor arquero de América. No solo porque es campeón de la Libertadores, sino porque tuvo un nivel bárbaro en toda la Libertadores. Un Flamengo que tuvo a los mejores jugadores y que fue superior al Palmeiras en una final discreta, que no tuvo un nivel como esperábamos. Un Flamengo que es un equipo ofensivo. Podemos ver los festejos del Flamengo. El momento más lindo, que es la consagración, cuando te entregan la Copa Libertadores. Un Flamengo que, repito, tuvo un equipo ofensivo, pero que no convirtió. No tiene tanto gol el Flamengo. Le cuesta llegar al gol. Ha hecho un gol por partido de promedio en esta Copa Libertadores, y ha tenido una buena defensa y muy buen arquero, Agustín Rossi. Y les decía, cuarta Copa Libertadores para el Flamengo, el más campeón de Libertadores de Brasil. Un equipo que, por supuesto, se ha sustentado en la gran inversión. ¿Lo tenemos los festejos? Seguimos con la Copa Libertadores de este Flamengo, que se ha consagrado entonces en Lima, en Perú, venciendo 1-0 al Palmeiras. Flamengo campeón, en el momento que le entregan la taza Libertadores, como le dicen a ellos. Un equipo que tiene como técnico a Felipe Luis. Qué lindo el festejo. Que ha dejado en el camino primero a Estudiantes de La Plata, ya por los cuartos de final, por penales en La Plata. ¿Cuántos años? Y después a Racing en semifinales. Sí. El año pasado también, el año pasado también fue final entre brasileros. Hace 7 años que las finales, salvo por Boca, que jugó una final contra Fluminense en Río de Janeiro, hace 7 años que las finales son solo de brasileños. Un dato les voy a dar. Porque vieron que al presidente de la AFA, Claudio Tapia, le gusta pasearse con la Copa del Mundo y atribuirse a haber ganado el Mundial. Desde que Claudio Tapia asumió en la AFA, solo un campeón argentino de Copa Libertadores, y fue el primer año de su gestión. Sí. River en 2018. Nunca más un equipo argentino ganó la Copa Libertadores, pero no es que no la ganan, ni siquiera llegan a la final. No llegan a la final. Las últimas 7 finales, salvo Boca con Fluminense, fueron entre equipos brasileños. Sí. Y lo cual marca esta supremacía de los brasileños que han ganado las últimas 7 Copas Libertadores. Digo más, esto es estadístico,
Desde que Tapia es presidente de la AFA, los brasileños nos empataron. Le llevamos 6 Copa Libertadores a los brasileños. No. Hoy estamos 25-25, fútbol argentino con fútbol brasileño. Esto habla de un fútbol brasileño que sigue creciendo en lo deportivo y en lo económico, y un fútbol argentino empobrecido en lo futbolístico y en lo económico. Un fútbol argentino que ya no está a la altura del brasileño en Copa Libertadores, porque después sí venimos ganando Sudamericana, que es la segunda competencia. Claro, eso lo hizo Racing el año pasado, Lanús este año. Es decir, cuando nos enfrentamos con equipos brasileños de segundo nivel, todavía les podemos competir. Ahora, en el primer nivel, con Flamengo, con Palmeiras, no hay manera de competirles. Los equipos argentinos ni siquiera están llegando a finales de Copa Libertadores, y la verdad que no se ve luz al final del túnel. Hoy hay mucha diferencia deportiva, mucha diferencia económica, y yo no sé cuándo un equipo argentino va a poder volver a ganar una Copa Libertadores. Es triste decirlo, pero es la realidad que nos toca sufrir hoy en este fútbol argentino, que está empobrecido en todo sentido. Bueno, ojalá sea pronto ese día, ojalá llegue pronto. Flamengo tetracampeón, todo fue una fiesta. Exactamente, una fiesta de Flamengo en el Estadio Monumental de Lima, en Perú, con la presencia del presidente de la AFA, de Claudio Chiqui Tapia. Flamengo contra el Palmeiras, dos equipos brasileños. El Mengao buscaba justamente su cuarto título, allí donde venció a River, Hernán Harris, en 2019, y donde le anotaron el único gol del partido en el mismo arco donde Flamengo le había convertido los 2 tantos al equipo millonario dirigido por Marcelo Gallardo en aquella oportunidad. De un lado, Felipe Luis, exjugador del Atlético de Madrid como entrenador en el Flamengo. Del otro, el entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira. Salió un partido muy trabado, casi una final a la Argentina. Hay un error garrafal del árbitro Darío Herrera y de sus asistentes de VAR, Paleta y Balinio, al no sancionar con tarjeta roja un pisotón de Eric Pulgar, que para mí condiciona el partido. Y es más, Ferreira en la conferencia de prensa adjudica justamente ese error a buena parte de la responsabilidad en el resultado. Flamengo va a encontrar el gol en una pelota parada, un córner, aquí lo vemos, de Georgian de Arrascaeta, y un golazo de cabeza. Sí, señores, hay golazos de cabeza acá. Y es uno. Sí, te escucho. Ale, en la previa a esta final, ¿había un favorito? ¿O Flamengo o Palmeiras? ¿O estaba Son dos equipos muy parejos, muy parejos. Además, animadores del torneo brasileño. Era una final de detalles, suele decirse, y así fue. Mucho diente apretado, mucha pierna fuerte, mucho nerviosismo, y un partido que se abre con una pelota parada y un enorme cabezazo de Danilo, que se había ganado la Copa Libertadores con Santos, que además tiene 2 Champions League y que con llega a su cuarta Copa Continental. Qué bien 2 cabecea, Libertadores y 2 cómo se eleva. Champions League. Le saca una cabeza a su marcador, le cambia la trayectoria a la pelota, la pone contra el otro palo. Para mí es un golazo de cabeza, similar a alguno que ha hecho, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, o al de la final de la Champions de nuestro Lionel Messi. Ese gol vale, Hernán Harris, atenti, 24 millones de dólares. Ay, qué lindo. Un gol que vale 24 millones de dólares, que es el premio total que se llevó el Flamengo, que se encomendó además a las manos del arquero argentino Agustín Rossi. Para mí merece una chance en la selección. Y el por ex Boca, qué no, ¿no? Exactamente, ir al próximo Mundial. Enorme nivel del arquero formado en Chacarita, que pasó también por Estudiantes de La Plata, por Boca, por el fútbol de Arabia Saudita, y que se adueñó del arco del Flamengo, con la seguridad de Agustín Rossi, el octavo campeón argentino en un club brasileño de Copa Libertadores. El Flamengo se quedó con el título allí en la capital peruana, y fue todo fiesta en Río de Janeiro. 1-0 al Palmeiras. Sí, Río de Flamengo. Río de Flameiro, exactamente. Río de Flameiro, tal cual. Le agradezco mucho por el furcio. Muchísimas gracias, la quiero mucho. Es humano, es humano. ¿Ves que pareces Iván Drago, ¿entendés? Sí. Una máquina. No tiene errores. En lugar de pelear, de tirar noticias. Bueno, ya está, todo es fiesta. Pura fiesta. Pura fiesta.
Se adelantó el carnaval de Río acá en el Estadio Monumental de Lima. Chobo, una fiesta monumental por parte de Flamengo que se corona como tetracampeón, el primero en el fútbol brasileño, y con estos nombres que mencionabas que han convertido al conjunto dirigido por Felipe Luis en una selección de Sudamérica con justicia, campeón de la Copa Libertadores. Totalmente. Pablo, Chobo, gusto saludarte, también a ti y a todos los televidentes. Hasta ahora, quizás al principio, en el primer tiempo, sobre todo esperábamos una final de mucho más ataque, entendiendo que son dos equipos sumamente ofensivos, quizás un primer tiempo mucho más táctico, dos equipos que estaban tratando de mirar por dónde podrían tratar de profundizar con el balón, pero fue complicado. La verdad es que Flamengo, ya después con algunos cambios que hizo, sobre todo tratando de mover esa mitad de la cancha cuando Carrascal estaba muy por derecha, luego lo puso por izquierda, lo puso después a tratar de hacer como el volante Jordan de Arrascaeta. Entonces, bueno, creo que hubo muchas situaciones que le permitieron por lo menos reconstruirse y lograr el título. Palmeiras no tuvo remates a portería, no tuvo ni un solo remate al arco en la final de la Copa Libertadores de América. Y la realidad es que, viendo el partido, la posesión cayó del lado, evidentemente, del cuadro carioca. Los mejores ataques, o por lo menos los más contundentes, o donde se vio mayor claridad, también fueron para el Mengao. Por eso, cuando hablamos de justicia en esta final, para que finalmente se quede con el título el elenco de la ciudad de Río de Janeiro, es así, lo demostraron en cancha, de la mano de un Felipe Luis que en un lapso de 4 años ganó 3 Copas Libertadores, 2 de ellas como jugador, un hito sin precedentes en el fútbol mundial, y además se convierte en el segundo brasileño en ganar la Libertadores como futbolista y como entrenador, sumándose a lo logrado por el histórico Renato Gaúcho. Sí, sin duda alguna, compañeros. Además, lo que se marcaba en la previa, ¿no? Palmeiras no llegaba con buenas sensaciones, con una racha de 5 partidos consecutivos sin conocer la victoria. En ese lapso, Flamengo ya había logrado marcar la diferencia en el Brasileirao, a tal punto que ha quedado a un punto de marcar la diferencia y sentenciar la Liga Brasileña a su favor. Bueno, se vio reflejado en cancha, como bien señalaban ustedes, porque a lo largo de este partido el equipo propositivo fue Flamengo. El equipo que fue a buscar el gol fue el equipo de Felipe Luis, y me atrevo a decir que Palmeiras, sobre todo por necesidad y porque veía que se le escapaba la posibilidad de la Libertadores, salió a buscar el arco rival cuando ya vio que estaba atrás en el marcador, luego de ese cabezazo limpio de Danilo, que además termina cabeceando sin marca alguna. Sí, hizo muchos cambios, ¿no? Para tratar de enmendar esa situación de ataque, porque lo habíamos hablado al principio. Es un equipo que tiene mucho ataque, pero desde la zona defensiva, en el caso de Palmeiras, era muy bueno. Y la verdad se encontró un Flamengo mucho más explosivo, encontrando mucho mejor el balón. Y lo de Varela, me encantó. A mí el número 2 de Flamengo me parece que fue el mejor de la final. Fue el mejor de esta Libertadores. Exacto, de la Libertadores. Pero de la final, exacto, Varela, porque atacaba, regresaba, anticipaba, sacaba la pelota, apoyaba a los defensores, apoyaba a los recuperadores. Hay una pelota que va a cruzar en los minutos finales, él como lateral derecho aparece como extremo izquierdo, y la hinchada de Flamengo explotó cuando fue a buscar una pelota a esse sector, que llega justamente al cruce para una salida de Palmeiras. Tá, então, rapaziada, as reações da imprensa argentina falando aí desse título do Flamengo, né? O primeiro tetracampeão do futebol brasileiro. Também os brasileiros aí igualando os argentinos em número de títulos de Libertadores, 25-25, como foi dito. E eles preocupados, né? Porque já faz 7 anos seguidos aí que tá tendo um brasileiro na final e vencendo a Libertadores, né? Após o River Plate e Boca em 2018. E só deu Flamengo e Palmeiras também, né? Comente aí o que você achou das reações da imprensa argentina e se o Flamengo se torna o maior time do Brasil, né? Após ser o primeiro brasileiro a conquistar o tetracampeonato da Libertadores. Se você curtiu, já deixa o like, inscreve no canal. Tamo junto, valeu, né, galera? Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada!